Yo decía la semana pasada que tan pecaminoso es que un corrupto aborde jueces o pretende ejercer presión sobre un juez o sobre un mecanismo de control de gestión, como que otros quieran hacer presión para que las decisiones tengan que venir en cuanto a culpabilidades o inocencia en un sentido u otro. Lo decía, y también digo aquí que es pecaminoso cuando usted entiende que su línea narrativa siempre interesada es la única y que el que disienta de esa línea narrativa está invalidado éticamente. ¿Porque lo dijo quién? Porque lo dijo usted, el censor romano de la sociedad dominicana, más allá del bien y del mal, cuando aquí no conocemos todas las colas y los intereses que representa cada quien. Pero por Dios, ¿a quién engañan? Porque mira, Carmen, a veces la sensación que da es de que hay un grupo, el grupo de los buenos, que vendido hacia afuera como los buenos, digamos que los validados, porque aquí no, en todas las sociedades hay movimientos que siempre tienen buena tinta, buena prensa, y no hay dudas de que ciertas posiciones se venden mucho más fácil. Siempre ha sido así. Tú buscas los diferentes gobiernos dominicanos y cuando se trata de vender posiciones, siempre la posición que es un poco de izquierda o aparentemente liberal o aparentemente ética, siempre se vende mucho más fácil. Luego resulta que en la práctica no sirven para nada. Si hay una cosa difícil de vender, son esos movimientos extremos, porque vienen entonces las inconsistencias. Pero de que han tenido buena tinta, han tenido buena tinta. Incluso este país tiene una serie de héroes de hojalata, de cartón, que han vivido aquí de unas supuestas participaciones en actos heroicos, Revolución del 65, y que Trujillo los tuvo en la 40 y lo azotó, y se han pasado la vida hablando en medios de comunicación y siempre haciendo causa común con grupúsculos y terminan siendo héroes nacionales. Cuando tú los examinas, tú dices, bueno, pero ¿y cuál fue la gran gesta en que participó este señor? Vamos a ver qué formación tiene. Y te das cuenta que es sencillamente gente que ha vivido de eso, ha hecho un oficio de eso. Y se les venera y entonces son unos círculos laudatorios donde ellos intercambian, cada uno se tira un piropo, el otro le tira un piropo al otro, y después resulta gente de la peña de la calle El Conde que se pasaban ahí rumiando sus supuestas historietas y grandes epopeyas, pero que solo han participado ellos, y que es una especie de sistema valorativo en el que participan 10 o 12 y se viven tirando piropos, y de eso han vivido, Carmen, del cuento en este país 50, 60 años. Eso es así. Mira, hay dos preguntas desde temprano, de personas que conocen la agenda de los jueves, de donde está don Luis Miguel Pereira, que dice que hasta qué punto del proceso se puede hacer la delación. Estoy sorprendida por este resucitar del caso de César el Abusador. Yo hago un paréntesis, Luis Miguel, porque insisto que esos temas de narco no le interesan ni a los pastores de alma. Yo no sé, Miki, si es miedo, si es prudencia o una concepción muy liberal, tal como la que tiene Petro, de decir, no, el narco que siga, nosotros no tenemos que ver con eso, nosotros queremos limpiar esta sociedad de funcionarios del gobierno pasado corruptos y de políticos corruptos. Pero la pregunta, te reitero, y es de una persona muy, muy apreciada por el equipo, que dice, ¿por qué ahora surge César el Abusador y con un acuerdo? La verdad que a muchos y muchas nos ha sorprendido esa divulgación de un acuerdo y de declaración de culpabilidad de la esposa de César Peralta, que siempre había dicho que solo era su esposa, ¿no? Bueno, yo le he perdido un poco el rastro a dónde están los casos o el caso de César el Abusador localmente. Realmente no lo sé, porque eso salió de los medios de comunicación y obviamente como es un caso con el que yo no tengo ningún tipo de vinculación, pues no conozco procesalmente dónde está. Pero en la etapa en que está, estoy seguro
de que el acuerdo va a funcionar, porque ese es un expediente que no creo que todavía haya llegado ni siquiera a presentación de acusación. Eso tiene que estar en la fase investigativa. Ahora, que el acuerdo llegue, habría que ver. Quizás en el acuerdo hay cosas que interesan. Por ejemplo, ese señor sostuvo unas conversaciones con un comunicador que hace programas en YouTube, donde él hablaba y se oían los audios. No sé si desde la cárcel en Colombia, me parece que en esa época estaba en Colombia, fue cuando salió huyendo de aquí, lo hicieron preso allá. Y él, ahí se hablaba de todo, de personas, funcionarios, militares, a los cuales él alegadamente le dio dinero y una serie de cosas. O sea que habría que ver por dónde vienen los tiros, pero si se llegó al acuerdo y ahora se anuncia, puede ser que haya informaciones de ese tipo que localmente se hayan entendido importantes. Es lo único que a mí se me ocurre. Él obviamente, al tener la esposa en una situación difícil, asumo que también tendría interés en tratar de sacar a la esposa del candelero, algo parecido de lo que pasó, tu recuerdo, con Zobeida. Zobeida llegó también a un acuerdo y ese tipo de cosas. Yo lo que sí digo es que esos acuerdos con narcotraficantes, Carmen, tú tienes que tomarlo con pinza. Y si el acuerdo tú no lo puedes corroborar por vías externas, con otras pruebas complementarias, para mí son siempre cuestionables. Porque es que el que se está hundiendo normalmente lo que hace es tratar de llevarse consigo a todo el que pueda. Y siempre el concepto es, mientras yo más aporte, más se valore el acuerdo y en consecuencia mejore los términos con los que yo puedo pactar, ¿no? Los términos son más atractivos, más ventajosos para mí. Pero creo es lo único que se me ocurre así rápidamente. Antes, yo recuerdo, por ejemplo, que cualquier imputación de narcotráfico o de relación de un político con narcotráfico en una época era una acusación grave y aquello traía un revuelo enorme. Yo recuerdo, por ejemplo, que se le quiso imputar a Peña Gómez cercanía con personajes que aquí tuvieron relaciones con narcotráfico. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un ciudadano, que el nombre no lo recuerdo, eso es muy viejo, que era muy cercano a un dueño de casinos muy notorio de la época, y se le quiso vincular a Peña Gómez, incluso se le vinculó también a banqueros y demás, y aquello fue un revuelo enorme. Hoy ya es conocido y notorio personas allegadas a esas actividades ilícitas o que participan en esas actividades, que contribuyen en campaña, se acercan, y yo diría que el sistema político dominicano está muy permeado con eso. El problema es que cuando tú tienes el discurso ético y entonces aparecen esas cercanías y esas cercanías no se le da mayor relevancia, obviamente que llama la atención, y entonces tú te preguntas hasta qué punto es legítima la cruzada, o mejor, más que legítima, porque legítima es, hasta qué punto es tan pura la cruzada. Y esas son las cosas que a uno le llaman poderosamente la atención. Por eso a mí esos discursos así de desgarrarse las vestiduras y darse golpe en el pecho y hacer catarsis en el púlpito no me gustan, porque el tiempo me ha enseñado que normalmente no son auténticas y que la vida es un poco más moderada de ahí, ni tan a la izquierda ni tan a la derecha, y un poquito más hacia el centro, con algunas exaltaciones moderadas y poco frecuentes. Tú sabes que eso demuestra, escúchame, lo importante que es tener a quienes mantenían esos discursos antinarco, tenerlos adentro, porque tú mencionas el caso de Peña Gómez, que es un abogado muy prestante, ya en los años, tiene como más de 90 años,
Él se encargaba de imputarlo y de decirlo y casi de probarlo. Pero no olvides que al presidente Hipólito Mejía también lo involucraron con el cártel de Sinaloa. Pero ahora toda esa vocería está de parte de la transformación ética de la República Dominicana, entonces no se le escucha. Por eso te decía que tú me decías, pero no se está hablando, y yo te decía, es que lo tienen dentro. Y como lo tienen dentro, entonces obviamente no lo vas a oír, porque esa era la gente que se encargaba de eso. Por ejemplo, fíjate ayer, Carmen, ayer hubo una protesta con un anteproyecto de ley un anteproyecto de resolución que se dice que se va a llevar a Naciones Unidas con el asunto del aborto como derecho universal, y el otro relativo a la supuesta posibilidad es un texto un poco oblicuo donde aparentemente se trata de eludir los asuntos de género. Y la protesta que yo no la vi, por ejemplo, con ocasión del estancamiento que ha tenido el Código Penal en lo relativo a las tres causales. Eso se desactivó con decretos y las organizaciones internacionales parece que hicieron un acuerdo para no mortificar el cambio y eso se desactivó, se quedó en los brownies envenenados. Sí, pero te llama poderosamente la atención que lo que era un movimiento de vanguardia fuertemente sostenido por algunas instituciones y por movimientos feministas han guardado absoluto silencio frente a una derrota total en el país, porque prácticamente le sacaron un conejo de la chistera, le dijeron que eso era un tema de los senadores, que no podían ejercer ahí, cuando se ha visto que para proyectos de ley que sí hay interés, no solamente consiguen la aprobación, la consiguen rápidamente. Y ese Senado es muy obsecuente con el Poder Ejecutivo. Sí, hombre. El presidente del Senado y el Congreso, la Cámara de Diputados hace un poquito el juego político por la experiencia que tiene Pacheco, pero don Eduardo simplemente hace lo que el presidente ordena. No, y eso lo pasan los proyectos y aplican la mayoría mecánica y la tienen y está muy bien. Lo único que antes eso era un crimen de lesa patria y ahora no pasa nada. Ahora sencillamente eso se entiende que es parte de la vida democrática. Por ejemplo, ayer se aprobaron $600 millones más de endeudamiento. ¿Tú has visto a alguien haciendo los números del ratio de endeudamiento versus el PIB del país? Ni cuánto es el servicio de la deuda que va a generar eso. Averigua cuántos millones aprobó Faride de préstamos. Y Faride vivía criticando el tema del endeudamiento y tiene 2 años levantando la mano contra en un endeudamiento continuo. Ayer se aprobaron 600 y tú no ves a nadie en un medio nacional criticando eso. Ni llamando a las editoriales, ni nada de eso, no. Porque todo está bien, Luis Miguel. Mira, Carmen, aquí de lo que estamos viviendo, porque todo esto es una fantasía, y pasaba en gran parte, anteriormente también estaba ocurriendo, pero a los anteriores eso se le criticaba enormemente, ahora no se critica. Mira, Carmen, aquí el mecanismo es coger prestado para financiar el déficit. En otras palabras, cuando tú haces el presupuesto, se supone que hay unas partidas de ingreso que tú estimas. Las partidas se quedan cortas. Las necesidades que tú tienes que cubrir sobrepasan por mucho lo que tú estimaste. Y ese déficit presupuestario, entonces tú vas y buscas endeudamiento para cubrir las partidas que tú no vas a poder generar internamente para poder entonces alcanzar los gastos. Ese es el juego del que nosotros hemos vivido, pero tarde o temprano eso se va a agotar y cuando se agoten van a venir las grandes realidades. Miguel, pero el presidente nos dice en este momento de tragedia que nosotros tenemos dinero suficiente para paliar todo aquello. Tú decías la semana pasada que el presidente decía algo diferente al reclamo del ministro Paliza, que decía
tenemos que buscar fondos, pero el presidente dice que debido a los ahorros nosotros tenemos para hacer frente a la calamidad. Bueno, entonces es difícil entenderlo. Son dos discursos excluyentes. Tú recuerdas que cuando se hablaba de la reforma fiscal, que asoma por ratos, y ese es un tema que vendrá, eso está pospuesto. El que salga aquí electo en 2 años, a los 15 días tiene que embarcarse en la reforma. A los 15 días. Bueno, lo hará el presidente con su 67% de aprobación. Bueno, el presidente decía que teníamos suficiente plata y yo decía, pero si tenemos tanta plata, ¿para qué quiere la reforma? Tú recuerdas que nosotros lo decíamos aquí. Lo que pasa que es un conflicto atracción-evitación que te lleva a la contradicción. Yo quiero vender lo bien que yo lo hago, pero por el otro lado te resulta contraproducente porque si quieres una reforma fiscal es porque no tienes ingresos suficientes y entonces se cae en esa dicotomía. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.